Visita, Fabri. Sí, vamos a hablar, déjela pasar. Sí, vamos a hablar de cine, de un cine que se viene porque Santiago Figueroa está trabajando en su, no sé si es el primer largometraje, sí, ópera prima, ahí está. Bueno, ante todo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por visitarnos, Santiago. Santiago está preparando Los pabellones del pastor. Exactamente. Y que, según tengo entendido, es una película que buscará dar cuenta de lo que sucede dentro del mundo carcelario, en ámbitos donde la Iglesia evangélica ordena. Exactamente. El mundo, ese mundo tan particular del encierro. Transforma. Es un trabajo de transformación. O sea, en realidad la peli está basada en el pastor Juan Zuccarelli, que es, digamos, bueno, un pastor que en 1983 se decide, a través de un motín que se hizo en la cárcel de Olmos, un motín muy grande en La Plata. Él quiere entrar como pastor a predicar la palabra, a evangelizar, claro. Y lo sacan. Porque lo que había eran curas católicos, seguramente. Claro, el director del servicio no lo dejan ingresar. Sí. Y ahí es donde él hace el clic y decide hacerse guardiacárcel. Se transforma en guardiacárcel se pone el uniforme de guardiacárcel, literalmente, hace un curso, se prepara obviamente, y empieza a hacer un trabajo de hormiga, un trabajo de transformación social. Y hoy, desde 1983 hasta la fecha, la cárcel de Olmos, bueno, se transformó en una cárcel 100% evangélica, donde se hizo un laburo muy arduo, muy, como te decía, de hormiga, de ir predicando, con muchas idas y vueltas. Pensá que en ese momento, en los 80, había un grupo de internos que se hacían llamar, o lo llamaban los pitufos, que eran como, digamos, una violencia extrema, y ahí surgían violaciones, claro, todo lo que uno imagina, todo ese tipo de marginalidad. Imagínate contra todo ese sistema marginal que se enfrenta a este personaje que es real. La película un poco está basada en la historia de Juan y cuenta de 1983 hasta la fecha, y en paralelo hay una historia de la actualidad que es de un personaje, llevándolo digamos, a términos cotidianos de hoy, de la historia de un pibe chorro que entra a un servicio penitenciario normal. Digamos, entre flashback y actualidad, se cuenta, se va narrando estas dos historias en paralelo que, bueno, en detalles de guión, pero al final de la peli se va como encontrando con... Es muy interesante. Yo te confieso, estoy descubriendo a este personaje. Yo no sé, Ale, si vos lo conocías, a Juan Zuccarelli. Me estoy desayunando con esto que a vos te surgió, y que después vamos a indagar un poquitito de por qué te surge a vos trabajar sobre esta idea para llevarla a una película. Pero, por ejemplo, rescato una noticia en la que cuentan la historia de Juan Zuccarelli y dan cuenta del siguiente dato, que se debate el Código Penal, que el Papa habla de la reincidencia, que Massa lo contradice al Papa, que no nos ponemos de acuerdo, ellos que saben, los que saben no se ponen de acuerdo. Cuenta que la experiencia de Zuccarelli en Olmos, que comienza con una experiencia piloto, tiene a 246 presos con un índice de reincidencia del 5%. 5% de índice de reincidencia en esta cárcel que, como vos contás, pudo ser atravesada por la fe. Un trabajo de transformación social. Imagínate que es un trabajo también muy arriesgado, y de mucho coraje. Eso es lo que a mí... Yo no soy evangelista, digamos, yo soy un director de cine que vengo haciendo cine social, lo que se llama... Sí, después quiero que charlemos de paredón. Claro, de ahí surge un poco, y sí hubo conexión con gente, con miembros de la iglesia evangélica, porque pusieron el ojo en Paredones, porque la religión evangélica, digamos, hace mucho trabajo social, y por ahí se vincula con el cine que hacemos nosotros, ¿no? Que vengo haciendo junto con Agustina, que está acá, que es la productora Agustina Hyde. Venimos trabajando hace mucho tiempo en proyectos sociales, y es muy difícil y se hace muy cuesta arriba, en serio, porque no es lo que se vende, pero es lo que a nosotros realmente nos interesa.
utilizar el cine como herramienta de trabajo social, o sea, y difundirlo. Claro. Bueno, tuvimos suerte el año pasado de tener un poquito de aire. Estuvieron en América con este Paredones que contaba la realidad de la gente que vive en una villa y hablaba de una pared, de esos muros que alzamos en la sociedad, que es el paredón que contiene a la cava y la aleja de los ricos del norte. Claro, como el paredón que, o sea, en realidad nosotros nos inspiramos en ese paredón, no contamos puntualmente 100% las historias para no estigmatizar a nadie, Claro. digo, no es que sucede solo en San Isidro, digamos, yo creo que paredones tenemos en todos lados, por ahí algunos no se ven, y la idea y la particularidad que tiene tanto la peli, Los Pabellones del Pastor, como Paredones, que seguimos trabajando con esta temática, es que nosotros hacemos ficción con personas, a ver, comunes, no es que los actores no sean comunes, pero digamos, con gente que no son actores. En Paredones participaron... Un poco como alguna vez fue con Pizza Birra y Faso, ¿no? Claro, en Pizza Birra y Faso, ¿no? En la película más que nada Bolivia, porque Ajá. en Pizza Birra y Faso sí trabajaron. Había, algunos eran actores. Eran actores. Ajá. Acá en Paredones, digamos, tanto vamos a llevarlo como ricos y pobres, ninguno son actores, pero tienen algo en común, hoy que hay tanta desigualdad y tanta por ahí desunión, se unen para hacer un proyecto en común, que es contar una historia. Y en Los Pabellones del Pastor también sería como bueno, una película hecha en una cárcel real, Claro. con que donde actúan y la protagonizan presos reales. La idea es que funcione como un taller de cine, vamos a filmar la película, pero van a trabajar en el guión, van a aportar no solo en la actuación, sino también en producción. Y la idea al final del rodaje es poder dejarles una cámara, poder dejarles una compu, para que ellos puedan también Generando generar sus propios contenidos y de ahí ir surgiendo, pero en principio hacer una película, decir, bueno, vamos a filmar una peli, vamos a contar estas dos historias, y también que se sepa mucho esto de lo que hizo este gran personaje que es Juan Zuccarelli. Gracias por presentármelo, yo la verdad que no lo conocía. No, yo tampoco. A medida que uno va trabajando en lo social, se va sumando gente que va aportando ideas y vas cerrando mucho más la parte social. Por ejemplo, esto que surge de lo decir de dejar una cámara, dejar una compu y todo, surgió a partir de estar con muchos asistentes sociales. De cómo se vive hoy justamente en esos pabellones, ¿no? Las reglas en definitiva que incluso Zuccarelli, muchas reglas. No te voy a decir que es una vida del monasterio ni nada que se le parezca, pero la cuestión de la higiene, de la limpieza, de la oración, del no fumar, de no hay drogas, no hay alcohol, no hay armas tumberas. Y como además muchos presos que están en otros pabellones o en otras cárceles quieren ir ahí. Bueno, es eso lo que te cuento de la historia actual que tiene esta película, porque tenemos la historia de Juan y la historia en paralelo de Dani, que es un personaje que te decía, un pibe chorro, que tiene ciertos dejos de valores cristianos por su padre. Claro, por algún lugar la por algún lugar, exacto, y este personaje entra a un pabellón, digamos, de no evangelista, y es como que empieza a tener esa transformación a raíz de querer ingresar a los pabellones evangélicos, y bueno, ahí es donde se juntan estas dos historias. Qué paradoja, ¿no? O sea, como en esta circunstancia donde lo humano está tan deteriorado, termina siendo salvador, ¿no? Veo el trabajo que se hace, veo el trabajo social, como te digo, llegué a esto por venir trabajando con Paredones, que aprovecho para saludar al productor general que fue Pablo Serantoni y Adrián Serantoni, que nos dieron el espacio en televisión, que eso es un montón, porque ya te digo, no es somos conscientes que no hacemos un producto comercial. Claro. Y no sos Tinelli detrás de, ¿cómo se llamaba lo que hacía Tinelli? Los tumberos, ¿no? Claro, no es tumberos, no es ocupas, digamos. Claro, esto es algo como realismo mucho puro. Más real. Es muy realismo, no tenés una cara que venda, pero sí tenemos historias de la gente común, ¿no? Historias de la realidad. Hacerlo genuino, que sea real, que se interese. Me parece bárbaro. Además, la verdad que la historia de Zuccarelli es interesante. Además, en esto, o sea, te dejo a vos de un costadito porque no te interesa la polémica. En este momento en el que en la República Argentina
pretenden debatir profundamente un código penal, que nadie sabe qué hacer con las policías corruptas, con el servicio penitenciario corrupto, con los niveles de reincidencia, con los pibes chorros que parecen predestinados y no hay manera de zafarlos de una vida que acabó antes de empezar. Empezar a dar cuenta, como ya lo hemos hecho con Miguel Ángel Estrella en su momento, hablando de las orquestas de música Esperanza en las villas, que hay formas, y que casualmente no tienen que ver con el garrote, para darle una opción y una forma de vida diferente a las personas. Me parece como importantísimo. En definitiva, eso es lo que vos vas a estar mostrando. Santiago, gracias por visitarnos. También aquí Agustina, productora y fotógrafa, debería mientras tanto. No, gracias a ustedes por el espacio, que de verdad los proyectos así independientes nos hace muchísima falta. Obvio que sí. Santiago Figueroa será el director, es el director, de hecho, me pasa que todavía la película no empezó a rodarse, de Los Pabellones del Pastor. Ya tiene el nombre, y tiene por lo menos el principal de sus protagonistas, el pastor Juan Zuccarelli, allí en Olmos. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes.